en un baleado por acá 47 a las 10 de la noche aproximadamente en una guardia. Estaba en mi servicio, se me desgarraba el alma de que saber de que tenía contadas las horas que se me iba a morir ese paciente porque tenía fibrosis pulmonar y el pulmón ya estaba tostado. Para mí ese fue un milagro, o sea, retroceder a ese paciente de la muerte y tenerlo aquí conmigo. Si estás viendo este podcast y llegaste a este episodio, es que tú ya eres un trasnochado. Así que bienvenido a este club. Síganse uniendo. Estamos bien felices, Milton y yo, de recibirlos en este podcast de donde hablamos todo acerca de la vida nocturna. Síganos en todas las redes sociales como Trasnochados el Podcast, en todas las plataformas digitales. Y la verdad es que yo me encuentro bien feliz porque tenemos muchísimos audios, muchísimos mensajes de todos ustedes. Hoy vamos a tener un episodio muy especial. Y yo quiero, antes de presentarles al rey del club de los presentados y al invitado también, leerles un texto, un mensajito que nos llegó. Hoy vamos a hacerlo un poco distinto, no todo es diversión en este podcast y vidas de tragedia, un poco sí, un poco no, tenemos de todo, pero vamos a hablar sobre la medicina el día de hoy, así que les quiero leer este mensajito que dice: en el piso de pediatría teníamos una paciente de 15 años, la llamaremos Fabiola porque por cuestiones legales no podíamos darla de alta, así que llevaba rato internada. Seguido la visitaba su hermano y su mamá. Ella se hizo muy amiga de su compañera de habitación, una paciente de 14 años, pongámosle Brenda. Un día de la nada se dejaron de hablar y le preguntamos a Fabiola qué había pasado. Nos dijo que en sus últimas visitas su hermano había estado muy platicador con Brenda y que eso no le gustaba. No le tomamos mucha importancia hasta que en una guardia la fuimos a buscar para tomar sus signos y hacer su nota de evolución. Cuando llegamos a la cama ya no estaba. La buscamos por todas partes y no aparecía. Tanto enfermería como los de seguridad andaban vueltos locos. Se me ocurrió hablar con Brenda y preguntarle si sabía dónde estaba Fabiola y me contesta que se había escapado. Resulta que su hermano en realidad era su novio y le daba celos que hablara con Brenda. Al parecer, su mamá la maltrataba y por eso no podía firmar su alta hasta que Trabajo Social se comunicara con las autoridades. Así que el novio de Fabiola en cada visita secretamente le llevaba una prenda de ropa y cuando estuvo completo el outfit, huyeron en la madrugada. Al estar vestidos de civiles, los guardias no le preguntaron nada. Nunca supe qué pasó con Fabiola después de eso. Y Brenda decía no saber nada, pero me aseguró que estaba bien. ¿Qué historias pasan en hospitales y en la vida nocturna? Sí. Milton, ¿cómo estás? Muy bien, una historia muy parecida a las de nuestros invitados de la vez pasada. Sí, de hecho. Sí. Ahí en el manicomio los que nos contaban, ¿verdad? Sí. Oye, Milton, pues yo estoy bien feliz de recibir tantos textos, tantos audios. Quisiera ponerlos todos. No nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Tenemos un invitado. Necesitaremos un programa solo para leer los mensajes y las gracias a todos los que nos ven. Sí. Después estaría padre hacer como un live leyendo todos sus mensajitos y todos sus audios y ahí estar en contacto con ellos en un en vivo. Estaría padre hacerlo, y en vivo que nos estén diciendo, oye, me interesa, conozco a tal persona, podemos hacer esto. Estaría muy bien hacer un live. Sí, después hay que hacerlo para que todos ustedes tengan la oportunidad también pues de escucharse. Yo sé que muchos son anónimos porque a veces les da pena platicar estas historias y más cuando se trata de temas de hospitales, ¿no? O sea, cuando son trasnochados de medicina. Sí, los tabús, pues hay varios tabús que nos dan pena, pero bueno. Sí. Oye, tú, por ejemplo, ¿has hecho algún cambio en tu vida? O sea, porque nosotros nos desvelamos. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo en la noche cantando, o sea, pues sí, hay mucho humo de por medio, el cigarro. O sea, yo creo que yo soy fumadora ya súper activa, sin que odio el cigarro, pero siempre... Tú ya no fumas nada más por ti, fumas por todos los que están alrededor. Ajá. No, o sea, tú no fumas, pero si hay 5 alrededor, fumas por 5. No, llego y de hecho me hago limpiezas, ¿cómo se llama? Me nebulizo. Porque de verdad sí siento a veces que súper mormado o la garganta. Me levanto a hacer ejercicio todos los días como para sacar todo eso. Mi alimentación la cuido un buen. Las cremas, ya sabes, todo porque al final todo te afecta. Todo suma, que si las luces... Todo resta y todo suma. Sí. ¿Tú haces algo distinto también? Sí. Yo tomo vitaminas, trato de hacer deporte diario y ahora hace poco hablé con un muy buen amigo, Magdaleno, que también tiene bares, y me dijo de unos sueros, unos sueros que te vitaminan
y me lo recomendó. Entonces le dije, pues ocupo que me lleves. No he ido hasta ahorita, voy a ir, pero me dice que sí le ayudan mucho porque él también él tiene bares, también él es un trasnochado. Sí, nos tenemos que estar vitaminando. Y bueno, no solamente porque seamos trasnochados, también hay que echarnos una ayudadita siempre, ¿no? Siempre, sí, la vanidad siempre ante todo. Oye, Milton, pues trabajar de noche no todo es como diversión. No, tiene sus lados positivos. La gente, digo, bueno, no es que los que la diversión hagamos algo negativo, sino que es personas que ayudan a los demás en salud. Están como los paramédicos, están como los enfermeros que van y ayudan a la gente en sus casas, que están delicados, que necesitan una guardia nocturna. Sí, tienen que estar al pendiente también y pues obviamente súper activos, con buena energía, igual cuidándose. Me imagino que ellos también han de tener sus momentos de risas, de diversión. No todo ha de ser cirugías y estrés, ¿no? Me imagino que se han de tener sus momentos divertidos. Sí, como me comentaba un amigo doctor, que trabaja en la guardia nocturna, dice que está prohibidísimo cuando te preguntan, oye, ¿cómo está la noche? Decir, no, está muy tranquila, que está prohibido. No, es como cuando vas a salir de fiesta, ¿no? Sí. Algo tranqui, es todo lo contrario. Así sucede. Pues bueno, no hay que hacer esperar a nuestro invitado. Yo antes, mira, de presentarlo, sí te quiero leer otro mensajito que nos llegó. Es que tengo muchos, entonces déjenme, se los leo, porque sí están interesantes. Mira, por ejemplo, aquí me dicen, una amiga enfermera me contó que durante la pandemia murió uno de sus compañeros, que era joven, muy alegre y súper trabajador. El hospital no era muy grande, así que los equipos de guardia tenían pocos integrantes. Y cuenta que una noche una de sus compañeras fue con un paciente para administrarle el medicamento que le tocaba y tomar sus signos. Cuando llegó a la cama, el paciente le comentó que ya había venido un enfermero a medicarla y puso todos los datos en su hojita de signos. Ya veo a dónde va esto. La enfermera sonríe y se va. Resulta que en esa guardia había puras mujeres en el equipo de enfermería. Regresaron con la paciente para preguntarle cómo era el enfermero que la atendió y ella describió al compañero fallecido. Le mostraron una foto y confirmó que había sido él, un hombre muy trabajador, incluso después de la muerte. Muchas historias de esas, siempre. Casi todos los hospitales hay una monjita, una enfermera, un doctor. Pues justamente el día de hoy vamos a tener un episodio muy especial. Vamos a hablar acerca de esas guardias nocturnas, qué pasa en los hospitales, qué pasa con los doctores, se divierten, no se divierten, qué es lo que tienen que hacer cuando están trasnochados. Y nuestro invitado es médico cirujano gastrointestinal con entrenamiento en cirugía, laparoscopía y robótica. En México son aproximadamente como 250 médicos que realizan cirugías con esta alta tecnología y es el doctor Valladares uno de ellos. Pero yo te voy a ceder mejor la palabra para que tú lo presentes como debe de ser. Bienvenido, doctor Guirón. Estamos aquí entrevistándote. Vamos a ver tus buenas anécdotas. Muchísimas gracias, Milton. Sí veo el programa. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Muy linda voz. Gracias. Ya habíamos hablado de eso, pero gracias por darme la grandiosa bienvenida. Sí, aquí gracias a ti para servirle y hablar de muchas historias que realmente 1 hora, 2 horas no nos va a dar el tiempo. Estaba oyendo todo tu récord de estudios y cuando dijo 250 pensé que eran años de estudio. Dije, cabrón, ¿por qué puedo estudiar todo eso? No, pues realmente lo de 250 son únicamente los 250 cirujanos certificados, ya sea en México o en Estados Unidos, que hacen cirugía robótica. Sí. Hasta ese punto hemos llegado ya y dijimos ya no más, ya hay que producir y hay que dejar de estudiar ya. Sí, pero doctorita, ahorita vamos a ver cómo es eso de la cirugía robótica. Yo sí tengo duda cuál es esta tecnología. Son muy pocos los doctores que la utilizan. Pero me voy a regresar, porque cuando uno piensa en doctores, en médicos, en enfermeros, en gente que obviamente está en los hospitales o que se dedica a dar ese servicio pues de atención médica y de salud, pues dicen, tienen como sus tiempos, ¿no? Pero realmente son muchas horas de estudio, muchas horas de desvelo y de trasnocharse. ¿Cuántas horas se dedicó para tener su carrera, especialidad, subespecialidad? Pues realmente horas incontables, realmente no las tengo contadas. Pero sí voy al programa Trasnochados porque nosotros nos trasnochamos de verdad. Claro. Como de estudio de la carrera, son 6 años nada más.
Y ahí también son 6 años nada más, me trasnochadas. refiero 6 años de estudio de universidad nada más. ¿Como de medicina general? Gen- Nada General. más. Medicina en universidad, que vas a la universidad. Sin embargo, haces prácticas todavía en los hospitales. Yo comencé, por ejemplo, muy pequeño, desde el segundo año, tercer año, a ir a hospitales a hacer guardias voluntarias. Sin embargo, sigue lo siguiente: 1 año de internado, 2 años de servicio social y ya, completo 9 años y ya soy médico general. Y médico, Apenas, con 9 años, ¿verdad? Después vamos a la especialidad que tú quieres, si sea quirúrgica o no quirúrgica. Todo lo que tiene que ver con quirúrgica, o sea, de operar, Sí, de meter usar el ahí bisturí. el bisturí, son 4 años. Así, la que seas, La que por sea. muy simple. Así es. Y la más complicada. Traumatología, ginecología, cirugía, todo eso son 4 años, todo lo quirúrgico. Y aparte de eso, yo quise una subespecialidad aquí en Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo, de la laparoscopía, que fueron 2 años más. Y después el entrenamiento en cirugía robótica, que fueron aproximadamente 6 a 8 meses, y me certifiqué en Estados Unidos. Pero dando respuesta a la pregunta, pues imagínense todo el Sí. tiempo. Importante, del internado, servicio social y especialidad, es guardia cada 4 días. Eso te iba a preguntar, Doc. O sea, estás haciendo tus estudios, pero a la par estás haciendo también tus servicios. Bueno, ya cuando estás haciendo lo de para completar tu medicina general en servicio, o sea, sigues estudiando. Sí, Y también, por ejemplo, cuando estás haciendo tu especialidad o subespecialidad o todo eso, es estudiar más trabajar. Presentar un tema a las 7 de la mañana del día siguiente. Si te tocó guardia, tenías que haberlo preparado de hace 3 días antes. Y sí, es un trabajo realmente. La especialidad es un trabajo, pues. Sí, ¿Y por qué es- se hacen las guardias? O sea, es como de ley que tienen que hacer guardias. Ah, claro. Y, me imagino el entrenamiento. Porque no es lo mismo leer no, pues y sí. aprender leyendo. dice Y que a ver, ve y. la clave del éxito es realizar un procedimiento repetitivamente. Eso Es como sí. aprenderse un guión. Tenés que repetirlo y supuestamente 40 veces ya te lo aprendiste. O sea, así es. Imagínate cuántas guardias. Nosotros contamos la guardia en el internado, son 99 guardias. Por año. Sí. Y después ya me valió y ya que va a estar contando la guardia. No, pues sí, la verdad uno pierde el amor realmente. Es como los meses de enamorados. O sea, al principio empiezas y el primer mes, 1 mes, 2 meses, ya cuando ya llevas 10, cuando ya Al final uno se le me pierde el olvidó. amor a la Navidad, le pierde el amor al Año Nuevo y todo. A lo los demás. Si te tocó- cumpleaños. Estás de cumpleaños, ya le perdes el amor. Y hasta que después que ya salís de todo esto y ya no se guardia, es que ya te volvés a enamorar. Pero es difícil, la verdad. Pero, por ejemplo, no hay como decir, yo el día de mi cumpleaños no quiero venir a guardia, o sea, a menos que digo, tú tengas un amiguito que te digas, bueno, sí, o amiga, que Pero déjame hacer una cambio, permuta o hazme el algo. favor. Que tengas buen- Pero realmente, o sea, sí es como de buen ley paro. cumplir tantas horas de guardia. Dios, sí. No, pues No, sí. y creo yo, a ver, doctor, confírmame esto, que creo que los doctores no dejan de estudiar. Porque siempre la medicina, y más tú que estás en la robótica, que eso es tecnología y la tecnología cambia día a día. Realmente, pues yo soy nicaragüense. Vine a estudiar aquí lo que es la subespecialización en cirugía laparoscópica y después dije yo, ¿me regreso o no me regreso, verdad? Ya tomé las decisiones de quedarme y la verdad, hablando de esa tecnología, nunca pensé tocarla. Decías, no, eso para Y qué. la verdad, al inicio, con mi socio, se me dificultaba, ¿verdad? Como empezar a caminar nuevamente. Y sí era difícil. Hoy en día, pues ya es algo del pan de cada día. Pues, Si yo no le pregúnteme- entiendo a los teléfonos. Pregúnteme qué quiero operar, si laparoscopía o abierto robot. No, pues yo quiero estar sentado operando así tranquilo. Dando órdenes, ¿no? Sí. Así es. Y, por ejemplo, ¿cuánto dura una guardia nocturna? O sea, ¿cuántas horas tienes que cumplir? ¿O tienes que ir a trabajar todavía, cumplir guardia? O sea, Está fácil. Está fácil porque haga de cuenta de que entro hoy a guardia, hoy a las 6 de la mañana. Y cuando termino todos mis pendientes hasta el día siguiente, aproximadamente a las 6 de la tarde, si bien te vas a tu casa. Entonces estamos hablando que son, ¿cuántas horas? 36 horas aproximadamente de guardia continua. Y si puedes descansar, pues súper bien que pudiste descansar 1 o 2 horas en dependencia de como si estuvo o no estuvo pesada la guardia. Pero si estuvo pesada la guardia, me necesitas operando y todo lo que esto conlleva, pues no descansaste absolutamente nada. Pues no sé, pero yo creo, me imagino que siempre las urgencias más graves son de noche. ¿O cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto? De eso hay historias y realmente sí, la mayoría suceden en la noche. ¿Por qué? No lo sé.
Pero, o sea, tengo historias desde que era estudiante, en el internado, en el servicio social, que fue mi servicio en un lugar muy remoto y mi especialidad que ya fue en la capital, por decir así, de mi país. Tú eres del campo, digamos así, o de una ciudad muy pequeña Es de una ciudad que no es la principal, pero yo me formé en la capital de Nicaragua. Sí, ahí fue donde Entonces, agarraste ahí el estudio. agarré el estudio, pero para hacer el servicio social, igual que aquí, que le llaman el rural, pues no lo mandan aquí a la vuelta de la esquina, lo mandan a zonas rurales o lejanas. Sí, pues. donde las gravedades las urgencias, son muy esporádicas, son más abiertas, no son tan seguidas. Sí, de Independencia sí es zona caliente, no es zona caliente y todo lo demás. Pero allá sí había mucha zona caliente y había muchos baleados y todo lo demás. ¿Qué es las Una que me urgencias? acordé ahorita, una historia que estuvo bien chida. Me llegó un baleado por acá 47 a las 10 de la noche aproximadamente en una guardia. Estaba en mi servicio social 2, porque son 2 años de servicio social, como les me comentaba. Y resulta que tenía una bala que le entró en el abdomen. Entonces, obviamente eso es de minutos, ¿verdad? Porque si no se nos puede desangrar el paciente y hasta nos puede fallecer en urgencia. Lo metemos directamente, pedimos paquetes de sangre, le tomamos exámenes y ya lo tenemos en vivo y directo en la tabla que le dicen, ¿verdad? Que es la cama quirúrgica. En sala de operaciones, resulta que entramos con el adscrito, abrimos por línea media, acá. Ahí no es por laparoscopía ni por cirugía robótica, nos vamos a la antigüita, le decimos. Sí, porque tenían que buscar, ¿no? O sea, Le hacemos laparotomía, que es explorar la cavidad abdominal. Comenzamos a explorar. Tenía una lesión del intestino bien, pero resulta que venía el sangrado de más arriba. ¿Qué? Revisamos el estómago, nada. Revisamos el esófago, nada. Y resulta que viene del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Lo que divide el tórax del abdomen. Conclusión, la bala no estaba en el abdomen. ¿No? Y no es de que hay que buscar la bala para salvarlo. Entonces tuvimos que abrir el tórax. O sea, un cirujano general abrió el tórax. ¿Y qué creen? Estaba perforado la parte diafragmática del corazón. No. Desangrándose el paciente, tirando toda la sangre por el tórax. Entonces le hicimos una reparación del corazón. Y cerramos y sobrevivió el paciente. Se fue a terapia intensiva, se le dejaron tubos y todo lo que esto conlleva y sobrevivió. Digo, porque lo hicieron justo a tiempo. Si no se hubiera corrido el riesgo de... No, porque se desangra y ya no estaría contando así satisfactoriamente la historia. Y eso es de minutos. Minutos, porque con un minuto que se les vaya el tiempo, que digas, ¿sabes qué? O donde más bien donde no encuentren la falla o donde está sangrando. Existe un porcentaje de lesiones inadvertidas, eso que me está diciendo. Y el porcentaje de lesiones inadvertidas es menor del 5% en ese tipo de traumatismos. Entonces, el 5% para mí es muy alto, que se te escape algo. Sí. O sea, no tiene que haber fallas. Sí, no. No tiene que haber fallas. Y eso es una historia que realmente pues nos demoramos 6, 8 horas aproximadamente. La estamos contando en unos minutos, pero el estrés que vivimos y todo lo demás. ¿Y cómo tienes que manejar no temperamento, como tu tranquilidad, tu mente más bien? Realmente. Justo iba a preguntar eso porque estás desvelado. Estás con un chorro de cosas en la cabeza. Imagínate que la novia lo terminó. Pues en esa época que eras, te terminó. O que era una... cuestiones. Y te terminó y te dejó por otro, que ese es el problema. ¿Realmente tienes miedo a la sangre? No. ¿Le tiene miedo a la sangre? Sí, yo veo sangre y me desmayo. ¿En serio? Sí. Un primo mío se desmaya. Solo le toma sangre aquí y ya. No, se pone blanco y yo me se sacan sangre y yo, denme por favor un algodoncito con alcohol, por favor. Porque... Realmente es como adictivo y excitante. Sí, la adrenalina. Es una adrenalina al 1000%, no es al 100, al 1000%. ¿Ya? Entonces, obviamente, si te pones nervioso las primeras veces de ver sangre y saber que se te puede morir el paciente, eso no te excita. O sea, lo excitante es de la adrenalina de tratar de salvarle la vida al paciente, obviamente. Pero uno tiene que ir lidiando poco a poco, Milton, con ese tipo de estrés. Con las emociones también, Con las emociones, la mente, tienes que manejar una mente fría. Así es. Y por ejemplo, con el cansancio de tantas horas, con los desvelos, no se te va la atención o que de repente, digo, me imagino que hay un equipo también en el que se están apoyando entre todos por cualquier cosa, pero no te ha pasado que cabeceas, que te... O sea, en ese caso, Luzman, se olvida todo eso, créemelo. Se va hasta el sueño. La adrenalina te enciende, ¿no? Se te va todo, como que te inyectaron café y cafeína. ¿Y cuánto ha durado la operación más larga en la que has tenido que participar? Fue estudiante. Fue el abuelito de mi mejor amigo.
resulta que entramos como a las 10 de la noche y salimos como a las 6 de la tarde. 10 de la noche del día anterior. Sí, Salimos a las todos 6 de la tarde, fueron como 18 horas. De 10 y 10. Y fue sí. por un cáncer de retroperitoneo, en la parte trasera de tu cuerpo. Esa fue una de las cirugías más grandes que he entrado. Sí, y una 18 horas. experiencia. Sí, lo peor es de que iniciaron los residentes, entraron los adscritos o los médicos de base de la mañana, le continuaron y continuaron los mismos en la tarde porque realmente había compromiso vascular y estaba en riesgo la vida y realmente pues fue un cáncer ya terminal. Pues. ¿Y por qué lo operaron si era terminal? Por dolor abdominal y en ese caso, en ese hospital no había tomografía, no había ultrasonido y ahí le decimos la tomografía o el ultrasonido del pobre. O sea, no tenían el diagnóstico tal cual. Sí, a vistas. Correcto. No hay diagnóstico, vámonos. Y te metiste Te metiste en camisa de 11 varas por andar. Esa es la palabra por no perfecta. preguntar. Esa es la palabra perfecta. Con un ultrasonido o una tomografía hubiera cambiado el horizonte. Espero que eso ya haya cambiado en ese hospital donde me formé. Sí. Y por ejemplo, ¿cuántas horas son de cirugía o depende de la gravedad que llegue el paciente? Hay cirugías de 15 minutos, Luzma. Ok. Como hay cirugía graves. De ese baleado, por ejemplo, fueron como 8 horas de cirugía porque abrimos abdomen y tórax, unimos completamente todo. Y 8 horas si bien nos fue. Pero todo depende de la severidad de cada caso. ¿Y cuáles las horas más altas? Bueno, las muchísimas horas que has tenido una cirugía. O sea, ¿cuánto es lo más de horas? 18 horas. 18 horas. Sí. Ahorita, por ejemplo, tenemos una cirugía que sí nos vamos a trasnochar. Vamos a iniciar como a las 10 de la mañana y vamos a terminar como a las 12 de la medianoche. Es un cáncer de recto y lo vamos a operar con robot, con el oncólogo quirúrgico. Entonces, sí es difícil. He estado oyendo, fíjate, un amigo mío también le diagnosticaron cáncer y también que iban a usar el robot. Okay. El que te decía, el Da Vinci. Da Vinci. Iba a volver a decir Picasso, pero no es Picasso. Por ahí viene. El Da Vinci es un Tiene pintor. que ver con el arte. Y se usa mucho ese aparato para el cáncer, ¿verdad? Esos son... Los lugares más precisos y más remotos para llegar en la cavidad abdominal es un fenómeno. Y la evolución es fenomenal. Sí, dicen que una garantía de Evoluciona que muy te bien. solucione es muy alta. Evoluciona muy bien el paciente. Sí. Evoluciona muy bien con ese tipo de tecnología. ¿Qué es lo que hace exactamente esa cirugía robótica? Es un sistema de 3 circuitos, por decir así. 1, estoy sentado aquí, enfrente de ustedes, en una consola. En esa consola hay unos brazos para mover. ¿Ya? Brazo derecho y brazo izquierdo. Están mis 2 manos que agarran esto así. Esa consola transmite toda la información y los movimientos en milésimas de segundo a la mente. A la mente del robot. Y el robot en milésimas de segundo da la orden para los brazos que están en el abdomen del paciente, los transmita el movimiento simultáneo al que yo estoy haciendo en milésimas de segundo. ¿Cuál es la ventaja? Los movimientos sobre su propio eje y aparte de eso, no hay margen de error. Todo es milimétrico. ¿Ya? Y por eso que al paciente le duele menos. Y también el acceso a los lugares, porque tienen las pinzas, que son unos popotes grandes, tienen articulaciones, mientras que la laparoscopía no tiene articulación. Es como nuestras manos articuladas. Sí, es que me imagino que en una operación abres el intestino y ahí haces y acá entras y lo haces desde adentro, entonces todo por mínima invasión. no hay que coser, no hay recuperación tan grave. Así es, son pequeñas heridas de 8 milímetros. Okay. Y en las cirugías, por ejemplo, ¿tienen como lapsos, tienen descansos? Si les dan ganas de ir al baño, pueden tomar algo. En ese tipo de cirugía sí se puede ir sin estar enguantado, sí se puede ir al baño las veces que uno quiera porque uno está sentado en una consola. Pero por la laparoscopía tienen que quitarse los guantes, tienen que decirle al ayudante que se espere o que vaya adelantando y listo. Y tomar algo, o sea, mientras que estás en la cirugía. O sea, esto todo eso se puede mientras Por que no robot, te quiten. sí. Bueno, sí, pero Por mientras robot, no te sí. quiten. Pero los una guantes. cirugía presencial, o no sé cómo se puede decir, que no es con la máquina, que dura tantas horas, comen, no comen, ¿cómo? Digo, me imagino que comen menos, porque dices, Lo bueno, que hacemos es rolarnos. ¿Ya? Una parte del equipo quirúrgico sale, la otra parte del equipo quirúrgico va a comer, la otra parte del equipo quirúrgico se queda y así sucesivamente. duermen y cosas así. No, dormir no, pues realmente porque hay que estar al pendiente de todo y realmente no te da sueño, Milton.
No, pues es que la adrenalina. Te da sueño. Me imagino que cuando acaban la operación, como de película, sí. El caidero, ya para dormir sí, todo. Yo no podría estar en una cirugía. O sea, yo si tengo que ir al baño. ¿Dormilona? Dormilona, soy la bella durmiente yo. Y 2, o sea, voy al baño 30,000 horas. O sea, cada vez, o sea, tengo que ir al baño millones de veces. Yo no sé cómo podría. Y luego, pues la sangre tampoco la puedo ver. Sí, o sea. No, pues no. No nació. Yo no nací con ese don que usted tiene, Doc. Pero bueno. Oiga, les quiero leer otro mensajito que tengo por aquí. Me dicen, una vez en La Toco, donde nacen los bebés y se atienden pacientes embarazadas, teníamos todas las incubadoras llenas, así que por parte de pediatría nos comentaron que no podrían atender a nuevos bebés que nazcan con alguna complicación. Y conforme llegaban pacientes a punto de dar a luz, les hacíamos la sugerencia de que acudieran a otro hospital donde tuvieran la capacidad de atender al bebé en caso de que tuviera alguna alteración. Como a las 12 de la mañana llegó una pareja muy desesperada pidiendo atención. La paciente tenía miles de antecedentes y complicaciones durante el embarazo, lo que sugería un parto muy complicado. No lograban entender que sin problema, ginecología atendería a la señora, pero que no contábamos con los recursos necesarios para atender al bebé. Después de varios minutos de explicarles, se fueron. Y como a las 3 de la mañana, regresa el esposo, solo pidiendo hablar con el interno que los había atendido. Y en cuanto lo ve, saca una pistola y le apunta directo a la cabeza. Todos en la sala entran en pánico y salen corriendo. El interno quedó paralizado del miedo y afortunadamente los guardias pudieron llegar a tiempo y sometieron al señor y no pasó a mayores. Al interno lo incapacitaron una semana porque seguía en shock. O sea, ¿sí te ha llegado a ti también, Doc, a hacer algo así tan... Es que a veces con la desesperación, ¿no? De atender aparte a tu esposa, a tu bebé, o sea, sí entiendo, pero... Me hizo recordar a 2 escenarios. Uno, en donde hice mi servicio social y había guerrillas con armas y todo. ¿Ahí en Nicaragua? Demás. Sí. Se llama Bilwi, Puerto Cabezas. Queda al lado de la costa Caribe. Sucedía eso cuando había ese tipo de problemas, y entonces lo que hacían era de que la policía inmediatamente se llegaba a las puertas del hospital a ponerse armados para que no llegaran a buscar absolutamente nadie. ¿Ya? Sí nos tocó más de alguna vez encerrarnos por ese temor. Y hablando de Toco, me acordé de neonatología. Y neonatología es el área donde mandan a los bebés con algún tipo de alteraciones, ¿verdad? Si el bebé tiene algún tipo de alteración, lo dejan ahí el tiempo que sea necesario, y si no tiene ningún tipo de alteración, de 4 a 6 horas, y posteriormente se va a La Toco, ahí con su mamá. Resulta que estoy pasando visita en horas de la madrugada y estoy escribiendo, y en ese momento un monitor se encendió. Perdón, se encendió, dije. Se inicia o se enciende. Y no había nada de signos vitales, o sea, no estaba conectado a nada. Y comienza a marcar signos vitales el monitor y no había nadie ahí. Entonces fue como una historia de ultratumba que nos pasó, que realmente no nos dio miedo. ¿Por qué? Porque es usual que sucediera en neonatología. O sea, imagínense un bebecito que no había nada ahí, que alma en pena estaba por ahí. Pues. Sí, ¿qué los podía juzgar al bebé? Si dicen que van directo al cielo. El monitor se encendió de la nada, pues, y marcaba signos vitales. Pero sí te han pasado historias también así como la que nos contaba ahorita de que el enfermero fue a revisarle y que anotó y todo eso. O sea, ¿sí te ha tocado alguna historia paranormal? Realmente es algo paranormal que me sucedió, pero así como tal de que me tocan dormido o algo así en el hospital, ¿no? Sí me ha tocado soñar bien feo que me salía Belcebú y todo lo demás estando en una guardia. O sea, haz de cuenta que estaba el bien y el mal ahí arriba. Pero estaban como las películas estas de Harry Potter, que estaban, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los negros? Sí, los que te chupan la alma, eso. Sí, estaban así. Y eso que he visto todo. Los dementores. Los dementores estaban ahí. Yo no las he visto, por eso estoy como esperándome, acechándome. Yo sí, porque a mí mi sobrina como... Es lo único horrible que he tenido en una guardia, pues, de estar ahí. Sí. Pero sí me imagino que hay muchísimas vibras, historias que quieras o no te sugestionan, porque si tú dices, oyes, todos platican que en el pasillo se aparece la señora, no sé, y siempre que pasas por el pasillo, no había un lugar que dices en el hospital civil, el nuevo, aunque de nuevo no tiene mucho, sí, pero siempre sí ha de dar miedo andar por ahí. Realmente da más miedo el viejo. Yo salí del nuevo. De nuevo no tiene mucho, pues, de los 90, 88, 90 por ahí. Ya tiene. Pero a la neta me daría más miedo a mí el civil viejo por el cementerio que está a la par, pues.
El Panteón de Belén. Pero los muertos de ahí ya Ya están muy muertos. Ya los jubilaron. Bueno, el muerto más joven de ahí, que tiene de muerto, ha de tener 200 años, yo calculo. Si no me equivoco. Bueno, sí, esos ya están muy muertos. No, pero hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Imagínate que te den con una pistola así. Lo otro también que decían al inicio del programa, no hay que cantar. Está una noche tranquila. Está una guardia. Te caen accidentados, baleados. No. Y eso no se deja atrás las apéndices, las vesículas que te caen, pero lo peor que te puede pasar es que te llegue un accidentado, un politraumatizado, tenés que desnudar al paciente y la verdad se te sube mucho la adrenalina porque tenés que investigar bien dónde está la lesión. Y tienes que hacer un equipo multidisciplinario de traumatología, que medicina interna, que cirugía y todo lo que esto tienes que llamar a las personas, pues. ¿Qué es lo más complicado que te ha pasado en una noche trasnochada en el hospital? O sea, algo que tú digas, híjole, esa historia, o sea, de verdad no sé ni cómo la viví, qué me pasó, o me falleció alguien, o llegó bien accidentado, o sea, ¿cuál ha sido como la peor? Un residente de cirugía de otro hospital se fue de parranda, y lo encontraron accidentado a 1 kilómetro, 2 kilómetros del hospital. Lo llevaron moribundo y estaba peleando su vida y realmente falleció en sala de operaciones. O sea, ¿era alguien del y hospital? yo lo conocía porque él fue, cuando yo estaba en mi servicio social, él fue mi interno allá en un lugar muy remoto y nada, se murió, se desangró. Por un accidente que tuvo ahí. Y frecuentemente los accidentes automovilísticos es muy, muy frecuente y tienen muy alta mortalidad. Sí, mi mamá tuvo un accidente en una ocasión, chocamos de frente y el chofer del otro vehículo, pues, se impactó en el volante y el señor andaba caminando y como nada, él no sentía nada. Y ya de repente empezó a decir, ay, no, me siento mal. Y ya llegó la ambulancia, subió a la ambulancia y falleció el chofer del otro vehículo. Pero pues en el momento él no sintió nada, le estallaron las vísceras. Pero seguro un trauma cardíaco o algo por el estilo. Algo desconozco que le haya pasado, pero son cosas que no ves y de repente, pues... Hablando de esa historia, una historia buena en el internado, lo hice en un pueblo, por decirlo así. Ajá. Nos tocaba cuando habían pacientes graves que trasladar pacientes de ese pueblo a la capital. Hacíamos aproximadamente 90 minutos. Ya. Dentro de eso, hablando de accidentes, tenía un trauma craneoencefálico severo, no había ventilación mecánica en el hospital, no había terapia intensiva y había que llevarlo al Centro Nacional de Neurocirugía para que le salvaran la vida de alguna patología o enfermedad quirúrgica de la cabecita. Uh-huh. Y entonces la cuestión es de que me tocó ir dando ambú. O sea, iba a entubar al paciente, iba sedado y nosotros íbamos así. ¿Y cuánto duraba el viaje? No, pues como 2 horas y media. 2 horas y media dando, y tuve que ir con otro compañero y nos íbamos turnando ahí dando ambú para que sobreviviera el paciente, y después un rollo para que te recibieran en el centro, porque era, o sea, un centro grande. Era de toda la República, por decir así, el centro de referencia, y era un rollo para que te lo recibieran y todo lo demás. Que tuvieran el espacio, porque... No, y ahí no queda la historia. Ya nos regresamos y que se va durmiendo el de la ambulancia. Casi nos damos vuelta. ¿Qué fue lo que hicimos? En el medio de la nada, de la oscuridad, estacionate, amigo, y nos dormimos. Amanecimos ahí a las 6 de la mañana. Ya vimos que amaneció. Vámonos. Es que imagino que es bien pesado. Bueno, uno también de ellos es pesado. Eso te iba a decir, o sea, existen los enfermeros, las enfermeras, los que están en las ambulancias, los paramédicos, están también los de intendencia en el hospital. Hay muchísimas personas que están trabajando trasnochadas también y que tienen su familia, tienen a veces otras cosas que hacer también en la mañana, que no duermen bien, que no descansan bien, que no comieron bien. O sea, hay millones de cuestiones. O que tomaron bien. O que tomaron bien. O llegaron crudos. Sí. Sí. Eso sí, también, o sea. Sí, ¿y cómo le haces tú? ¿Tú tomas? No, nunca. No, pues realmente... Ni en tu juventud, sí, no. Sigo joven. Bueno, cuando estabas estudiando. No es cierto, es broma. Más joven. Yo creo que comencé a tomar 1 o 2 tequilas a partir de los 32, 33 años. Tengo 35 actualmente, pero se podría decir que no tomo porque, o sea, no es de que nunca me he puesto borracho. O bien pedo o algo por el estilo.
No tomo café. Sobrevivo sin el café. ¿Y qué tomas entonces en las desvelos? Descansar. Y mi técnica de estudio era trasnocharme. ¿Qué hacía yo? Nos levantábamos temprano, íbamos a clase y todo lo demás. Y me dormía. Ya llegaba a la casa a las 6, 7 de la noche. Me dormía de 7 a 9, 10. Y me levantaba a las 10 de la noche a desvelarme hasta las 3 de la mañana. Era lo más calmo que podía escuchar, así como está ahorita, sin ningún ruido. Me concentraba increíblemente. Sí. A menos que tuvieras vecinos que fueran fiesteros. No, pero no había ningún problema. Ahí no había trasnochados más que él. Y ya me levantaba a las 6, 7 de la mañana a clases, pero ya había descansado en 2 partes, pues. En la tarde-noche y en la madrugada. Esa era mi manera de estudiar y de trasnocharme. Claro. Bueno, les voy a leer otro mensajito que tengo por acá para darle oportunidad a todos los que nos están escribiendo siempre. Dice por acá, recientemente renovaron el hospital, cambiaron varias áreas de lugar y algunas quedaron abandonadas. Yo acababa de entrar al servicio, por lo que no conocía muy bien las instalaciones. En mi primer día, durante la guardia, me pidieron llevar unas muestras de sangre al laboratorio, más o menos como a las 2 de la mañana. Yo iba muy distraído en el celular cuando me di cuenta de que había entrado a una habitación muy oscura. Miré a mi alrededor y claramente era una sala abandonada. Estaba a punto de regresarme cuando a lo lejos vi movimiento. Me acerqué y era la silueta de un niño de aproximadamente 4 años sentado en una cama dándome la espalda. Me quedé inmóvil durante unos 30 segundos aproximadamente, viendo cómo el niño movía la cabeza de lado a lado y tarareaba una canción. Agarré mi celular para prender el flash, pero mi mano chocó con un mueble y se me tiró el celular. Lo recogí rápidamente y cuando dirigí la luz hacia la cama ya no estaba el niño. Me di la vuelta y salí corriendo. Le comenté a una de las enfermeras que vi pasar y me dijo que no era posible que hubiera un niño ahí, que además de estar abandonado, estábamos en el primer piso y pediatría en el tercero. No, qué miedo. Yo ahí sí. O sea, yo también salgo corriendo. Sí. Hasta yo en primer lugar ni siquiera hubiera prendido la luz. Yo hubiera salido y ni agarro el teléfono, no. Pero bueno, lo ahuyentó con la caída de su teléfono. Oigan, muchas gracias por enviarnos todos estos mensajes. Y ahorita que hablamos de los accidentes y de la fiesta y todo eso, sí, cuando manejemos y nos trasnochemos, hay que ser muy cuidadosos. Siempre tener a un conductor designado o resignado, como lo quieran llamar, o literal. Hay tantas aplicaciones ya que nos pueden llevar, o gente de confianza a quien podemos llamar. Sí, es mejor estar seguro. La verdad, el torito me impresiona. Sí, la verdad, yo también estoy súper a favor. Uno lo odian, pero realmente yo estoy a favor del torito. Yo también. Soy pro torito. Ha educado bastante gente. Ha educado porque ya no muchos... Sí, ya se la piensan en manejar y se la piensan en manejar y agarran Uber. Y a veces dices, correcto, un accidente, hacerle daño a alguien que ya te quede registrado en la mente es algo grave, porque cuánta gente no borracha atropella a alguien. No, olvídate de lo que le pase a uno, sino a la persona que le afectas, y tener el trauma debe ser algo difícil. Doctor, y pues nosotros que vivimos en la vida nocturna siempre tenemos pues problemas con la pareja por X situaciones. ¿Tú cómo conllevas eso con tu pareja? Ella sabía con quién se metía, quién iba a ser en un futuro, qué nombre iba a ser en un futuro, y íbamos a armar un equipo increíble. ¿Ya? Obviamente hubo un noviazgo y ya ella vio el horizonte, cómo estaba todo el rollo, y realmente pues yo le dije, o sea, los pacientes no tienen hora. No tienen hora. Yo trabajo realmente, mis agendas pueden checarlos en Doctoral, están abiertas 24/7, incluyendo en las noches y en la madrugada, porque una urgencia no se le niega a nadie. Claro. Ya, entonces ella comprendió completamente esos detalles, hicimos clic, y realmente pues mi vida hoy en día, porque el robot está muy lleno, es nocturna. La verdad no es porque el programa trasnochado, sí trasnocho, descanso en la madrugada mañana y mi vida nuevamente se activa a las 11 de la mañana, por lo mismo. Obviamente tengo una cirugía a las 6 de la mañana, pues indudablemente vamos a estar ahí puntual a las 6 de la mañana, aunque haya terminado a las 2 de la mañana. Obviamente tengo familia, esposa y todo esto, pero... ¿No se dedica a la medicina? No, gracias a Dios. Sí. No, pues si no, no estaríamos los dos en la casa, imagínense. Sí, si no, no se vieran, porque ya llegué, como el de la película, ya llegué, vieja, ya me voy. Ya me voy. Y entonces ella comprendió ese chip y hacemos buena pareja, pues en ese sentido. O sea, no es de que,
¿Otra vez vas a irte? No me la hace de tos en ese sentido, pues. No, pues es tu trabajo también, o sea. Y por ejemplo, yo tengo muchos conocidos que son doctores en distintas especialidades y doctoras también. Se dice ahí que tienen los doctores y las enfermeras y todos muy mala fama. O sea, ¿qué tan real es eso? Digo, yo siento que es como en todas las profesiones, pero... No, pues eso, la fama nada más quedó. Realmente se convive. Todos tienen pareja, y igual que el abogado con el abogado, el ingeniero con el abogado y todo lo demás. Infidelidades hay en todo, el y problema aquí infieles es hay. Que el tiempo que está uno metido en el hospital, ese es el tiempo. Ese es el problema. Claro. Entonces, infidelidades van a haber de aquí en China. En cualquier lugar y cualquier profesión. Pero realmente, pues, si se ponen a hacer una encuesta de cuál es la especialidad o la profesión más infiel, hasta te pueden decir los abogados. Yo también creo que son los abogados. Dicen, ¿verdad? No sabe, pero está defendiendo a su gremio. No, es que, por ejemplo, yo canto. A mí también siempre me dicen los músicos, los cantantes, y yo digo, ¿dónde? Porque, o sea, no. No. Pues bueno, un médico amigo mío me platicó una historia que una vez... hay una sala antes de entrar a quirófano, que es donde se cambian los doctores. Así es. Y dice que una vez encontraron un preservativo en la Cruz Verde. Él trabaja en una Cruz Verde. Y que agarró y que llegó el director y dijo, a ver, agarren ese preservativo y háganle ADN y háganle ADN a todos los doctores, con excepción de él y de él. Y entre esos estaba mi amigo, que ya es un poco grande de edad, y dice, no, ¿qué pasó, doctor? También a mí háganmelo de perdida por ética. Por dignidad. Por dignidad, no me deje ver mal. Pues yo sí creo que hay de todo, ¿no? Pero hay de todo. Por ejemplo, entrando en una en recordatorio, en el internado se escuchaban unos ruidos extraños allí en los baños de sala de operaciones. Y no eran de los enfermos, ¿ah? No eran de los enfermos. El paciente estaba adentro en quirófano, pero adentro en el baño se escuchaba algo raro también. Entonces, pues, uno puede ser infiel en cualquier lugar y en cualquier momento y de un minuto a otro, y ustedes ya saben. Y tengas la profesión que tengas, Así o sea, es. eso no tiene nada que ver. Sí, pero me hizo recordar esos ruidos raros que estaba escuchando ahí en el baño. Sí, obviamente no esperé que saber quién era y todo. Nos fuimos y los dejamos tranquilos, pues. ¿Qué dijiste? Sea quien sea. Sí, ¿para qué los interrumpo? Mejor me voy. Oigan, yo les voy a poner un audio que tengo aquí, porque también nos han llegado audios, y la verdad es que sí quiero que escuchen todo lo que nos han enviado. Déjame nada más, creo que lo tengo en 1.5 para que no, si le entiendan, ¿verdad? Mi nombre es José Garibay. Mi especialidad es actualmente ortopedistas, pero recuerdo que una noche cuando prestaba mi servicio en el Hospital Civil de Guadalajara, en el momento de hacer mi guardia y me tocó descansar, yo recuerdo que me tocó estar volteado hacia la puerta de acceso, y me sorprendió mucho porque la puerta se abrió durante unos 10 a 15 segundos, así despacito, y inexplicablemente estuvo ahí una sombra parada, una sombra se veía de pie, y no se iba, yo la veía y no se iba hasta que, por azar del destino, vi cómo esa sombra se fue retirando y la puerta se fue cerrando. Y me sorprendió tanto que duré como 3 semanas para poder conciliar mi sueño durante mis guardias. Y desde entonces que me iba a descansar en ese cuarto, lo que hacía era estar seguro de que esa puerta estuviera con seguro, porque se me hizo muy sorprendente que la puerta se abriera. Y desde entonces, pues, se me quedó muy grabado en una de mis guardias. Pues esta es mi experiencia, que no se la deseo a nadie. Un afectuoso saludo para todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias, José. No, sí, hay muchas historias paranormales. Yo sí soy bien miedosa, pero yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Ah, pues realmente quita el bien y el mal, obviamente, pero uno se queda así como que algo hablando aquí, siguiendo y todo lo demás, como uno siente. Si te quedas con ese trip. Bueno, y los doctores, bueno, todos, cada doctor es una persona distinta, pero ¿tú crees en Dios, en un Dios, o en qué? ¿Tienes alguna religión? Sí, soy católico, soy creyente y sí creo en los milagros. Tengo uno
que recuerdo. O sea, son varias cosas lo que han sucedido en el trayecto de mi vida. Realmente son 15 años ya en esto de que realmente ya estoy perdiendo la memoria en ciertas cosas, ¿verdad? Mi mamá viene y me recuerda, oye, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Estás como, es como cuando te levantas y vas a la cocina. ¿Y a qué venía la cocina? Hay, por ejemplo, pacientes que llegan con diarrea hace 5 días. ¿Y qué desayunó? O sea, hace 5 días ni te acuerdas qué desayunaste. O sea, entonces, ese paciente de la residencia, en mi parte quirúrgica son 4 años. R1, R2, R3, R4. Resulta que en el de R4, que es el último año, te mandan a rotar en terapia intensiva. ¿Ya? Unidad de cuidados intensivos. Resulta que ya está entrando la tarde-noche. Estamos haciendo las notas de evolución de la noche. Y teníamos un paciente ingresado por un síndrome coronario agudo. ¿Qué es eso? Se había infartado el paciente y estaba vigilando con el monitoreo para que no se volviera a infartar. Y resulta que comienzan a sonar las chicharitas, ¿ya? De las alarmas. Suenan las alarmas, se infartó el paciente, no tenía signos vitales. Después recuperó un poquito los signos vitales y el paciente pues se estaba yendo. Inmediatamente se tomaron las medidas correspondientes de reanimación y este caso era para utilizar el desfibrilador. Se utiliza el desfibrilador y lo sacamos del paro. ¿Ya? Sí. Chido. Después, o sea, ya el paciente ya se queda en vigilancia. Después, el día siguiente, pues ya habíamos hecho una amistad, ¿verdad? Un nexo de relación médico-paciente, de amistoso. Me salvas la vida y todo. Yo no te hago mi amistad, te hago mi hermano. Don José, pues vamos a ponerle un recuerdo del nombre. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué sintió cuando se estaba muriendo? Y fue increíble y realmente en ese momento se me pararon los pelos de chinito porque lo sentí, ¿verdad? La presencia de la realidad que me estaba contando y que dice él de que cuando le da la parada cardíaca está en un túnel con estas luces que tenemos aquí enfrente y se va retrocediendo hacia la oscuridad, ¿ya? Y resulta de que ya estaba perdiendo la luz al final del túnel y cuando sintió los impactos como que alguien lo empujó directamente. Regrésate. A la luz del túnel. Corrigiendo, más bien alguien lo jaló, que fuiste tú. Venga, para acá. Lo jalamos. Y entonces dice que al final vio como unos ángeles. Y es verdad lo de los ángeles. Lo describe como una presencia pues que le brindó paz. ¿Ya? Y seguro dije yo en su momento, pues los ángeles éramos todos nosotros que estábamos a la par del que éramos 4 o 5 personas, que estábamos reanimándolo con el equipo de enfermería, de terapia intensiva, y realmente pues eso fue un milagro. Sí. Sí. Qué bonita milagro historia. Que le volvió la vida. O sea, es como que se pongan a pensar qué hay después de la muerte. Sí, no sé. No hay una garantía No sé, de nada. pero este paciente me está diciendo que se está yendo por un túnel. Entonces podemos viajar a un túnel y ya nos vamos a Dios para volver nunca más. Entonces para mí ese fue un milagro, o sea, retroceder a ese paciente de la muerte y tenerlo aquí con vida. Pues. Aparte, imagino que para ustedes es súper complicado porque también nosotros responsabilizamos muchísimo a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros, paramédicos. O sea, sí creemos que en sus manos literal está nuestra vida, ¿no? La vida de nuestro ser querido. Nuestra salvación. Y de verdad, o sea, no sé si a ti te ha pasado con algún familiar también querido que digas, híjole, me costó también trabajo atender a algún familiar a ti querido que digas, si quería que se quedara aquí o tuve esta experiencia, o sea... Realmente yo soy bien llevadero con mis pacientes. O sea, no igualado, sino llevadero. Y creas una amistad, un vínculo. Esa es la clave del éxito. La relación médico-paciente es una de las claves del éxito para tener algo exitoso, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Y realmente no me da vergüenza decirlo. Estábamos pasando un mal tiempo aquí en Guadalajara en la pandemia y me tocó ver pacientes COVID. Todos los médicos vimos pacientes COVID y más que yo vengo de un hospital que era hospital COVID, que era sede, que era el Hospital Civil Nuevo. Y entonces la cuestión es de que le agarré mucho cariño a los pacientes porque lo tenía viendo 10 días, 15 días y les decía, hay que trasladarlo al hospital. No hay que trasladarlo hacia el familiar. ¿Por qué? Porque me lo entregan en una caja. Y ese lema, me imagino que usted lo escuchó, usted también lo escuchó. Yo lo hice. De que Mi mamá se enfermó de COVID y yo no la llevé a un hospital. Ahí está. Yo la traté en la casa. En vivo directo. Y quieres que te diga una cosa, y es mi forma de pensar, igual puedo estar equivocado, no sé. Por la razón
de que yo veía lo que estaba sucediendo en los hospitales, porque no pueden darles atención. Los metían, los entubaban y déjalo. Y como era aléjate porque te puedes contagiar, entonces era algo muy frío en ese momento, así lo veía yo. Entonces yo dije, no, a mi mamá se me muere en mi casa, con todo respeto, pero ahí voy a estar yo viéndola, atendiéndola, con su oxígeno. Gracias a Dios yo tenía las posibilidades, no todos la tenían, pero yo con medicamento, con lo poco que se conocía. Sí. Pero esa es mi experiencia. Yo no... Es que son diversos puntos de vista. Yo defiendo y respeto cada punto de vista. Realmente, pues él es su mamá. Obviamente no sé si es hijo único o no es hijo único, pero la decisión yo la estoy tomando y aquí se queda mi mamá. Y fue duro, me imagino. Fue duro. Es que fue duro. Si tomo una decisión mal, gracias a Dios todo salió bien. Mi mamá salió bien. Bueno. Y ya es grande mi mamá. Y el problema era el oxígeno. No es de que tengo el oxígeno que está sobrando ahora. No, pues tengo las horas contadas y limitadas de oxígeno para mi mamá. Es que nadie sabía si nada. Se acaba el oxígeno, mi mamá no puede pasar 8 horas porque se me muere ahogada en la casa. Sí, y nosotros corrimos con suerte, porque como mi papá había tenido problemas en los pulmones. Antes de. Entonces mi papá nos estaban llevando oxígeno constante, creo que diario, cada 2 días a la casa. Entonces, pues estábamos registrados en el sistema de ellos. Entonces, cuando pedimos el oxígeno, ellos iban al cambio. Ellos no iban a llevar un oxígeno nuevo. Entonces, cuando ven que no tenemos el tanque, dicen, bueno, pero ya lo pidieron, son clientes, pues déjaselo. Gracias a esa suerte. Si no, no nos dan oxígeno. Corrió con mucha suerte mi mamá, gracias a Dios. Entonces, dando respuesta a la pregunta, me apegaba mucho a los pacientes. Y la verdad, honestamente, más de 3 pacientes le lloré con los familiares ahí. O sea, me partí. Me acompañaba una amiga que es Belkis López. Un saludo a mi amiga que ya es endoscopista, pues. O sea, nada que ver con que andar viendo pacientes COVID. Y realmente me lleno de nostalgia todavía porque, o sea, soy humano. Claro. Y yo lo miraba al paciente como un objeto. Yo lo miraba como un sujeto que yo quería sacarlo adelante porque era difícil sacarlo adelante. Y realmente las medicinas estaban en estudio, no sabían si servían o no servían, como usted dijo. Los medicamentos y al haber un apego muy próximo al paciente y que sentía que se me moría ahí, la verdad lloré varias veces. Y camino a mi casa lloré también. Claro. Porque se me desgarraba el alma de que saber de que tenía que contar las horas que se me iba a morir ese paciente porque ya tenía fibrosis pulmonar y el pulmón ya estaba tostado. ¿Ya? Únicamente esperar la hora de la muerte, que me avisaran, ok, está bien, hay que llamar a la funeraria para que le vengan a hacer el certificado. Listo. En ese aspecto yo le doy mucha no ventaja, ¿cómo decir? Algo bueno a la medicina mexicana, o más bien latinoamericana se podría decir, porque mi papá tenía doble nacionalidad. Era cubano y americano. Nunca fue mexicano, fíjate, él siempre de corazón quiso ser mexicano, pero no pudo. Entonces él iba a los Estados Unidos a tratarse de ciertos padecimientos y decía, es que la medicina es muy fría en los Estados Unidos. Sí. Tú llegas a los Estados Unidos al consultorio, te dan una carpeta y llenas los datos. Llenas tus datos, cómo te llamas, qué tienes, ya. Después te pasan a un cubículo, en el cubículo llega no el doctor, el ayudante del doctor y le dice, a ver, ¿qué le duele? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Esto, lo otro, y hace sus anotaciones. Va, vuelve a dejar la carpeta y después llega el doctor y el doctor llega como si tuviera prisa, como si a ver, oiga, ¿y qué le duele el estómago? Ah, usted tiene este problema y tiene esto, se tiene que tomar esto. ¿Alguna duda? Sí, pero es que entonces sí, no haga eso, acá, sí, vámonos, ya, el que sigue. Entonces dice mi papá, es que en cambio aquí en México llegas y el doctor, fíjese que mi hijo me dio de comer esto, y el doctor, señora, dígale a su hijo. Entonces es una medicina más amorosa la de Latinoamérica que la de los americanos. La de los americanos es negocio, porque el doctor llegaba, te estoy regalando te estoy cobrando 5 o 10 minutos y vámonos, el que sigue. Sí. Sí, en eso sí tenemos bastante privilegio y que podemos entablar una amistad también con esas personas que nos cuidan de la salud. Miren, les voy a poner más audios que tengo por acá para tener la oportunidad de escucharlos todos. Hola, buenas noches. Esto que les voy a platicar me sucedió cuando estaba en el internado.
estaba rotando en el servicio de infectología adultos y como todas las noches y mañanas, pues pasábamos visita. Y cuando pasábamos visita, presentábamos al paciente, sus avances y como todo lo demás, ¿no? Y también mostrábamos estudios de laboratorio que se le habían hecho, radiografías y demás. Nosotros teníamos el hábito de guardar todas las radiografías debajo del colchón de las camitas de los pacientes, pues para que no se fueran a extraviar y cuando nos lo pidieran fuera más fácil solicitarlo y dárselo al adscrito. Entonces, uno de esos días estábamos pasando visita, un compañero y yo presentábamos el caso, entonces cada uno se paró a un lado de un paciente, era un paciente masculino que tenía una neumonía, entonces pues ya lo empezamos a presentar, paciente masculino, chalala, y todo muy tranquilo, y el adscrito nos dice, a ver, pásenme la radiografía para revisarla, y como la radiografía las guardábamos debajo del colchón, sin ponernos de acuerdo obviamente, cada uno levantó una orilla del colchón. Para esto, el paciente estaba sentado con las piernas cruzadas sobre su cama. Entonces nosotros levantamos el colchón y sopas, que tumbamos al señor sobre su misma cama, pues, ¿no? Aparte que se nos hizo como chistoso. Obviamente en ese momento nos preocupamos mucho, bajamos el colchón. La cosa es que el señor se da el sentón y nos empieza a ver con ojos de odio a todos. Y obviamente todos nos empezó a dar como mucha risa, pero nadie nos atrevíamos a reírnos porque el señor nos seguía viendo con ojos de odio. Obviamente, terminamos de dar la consulta, terminamos de pagar el pase y seguimos avanzando y el señor nos seguía viendo con ojos de odio. Lo que nos daba mucha risa es que el señor no dijo nada, nosotros tampoco, como si nunca hubiera sucedido absolutamente nada. Y realmente eso nos causó mucha gracia y todavía sigue siendo una anécdota para la historia. A ver, una historia bonita, una historia cute. No sé si tengo tiempo para otro audio de una vez para aprovechar, escuchar todos los audios que tenemos. Buen día, soy médico recién egresado de la Universidad de Guadalajara y la historia que voy a contar es sobre cuando yo era interna de medicina interna. Ese día me acuerdo que yo estaba de guardia y cuando somos internos nos repartimos pendientes durante la noche y eran como tipo las 10 y me faltaban varios pendientes y en eso donde están como las compus y así donde hacemos notas de evolución y todo se acerca un familiar y me dice de que buenas noches doctora, soy el familiar de tal cama y quiero ver si me proporciona material para hacerle yo la curación. Y yo le digo de que ahorita voy y yo se la realizo y me dice de que no, normalmente me dan las cosas a mí me enseñaron cómo hacerla y yo se la puedo hacer. Y le dije, bueno, va. Y dije, ahorita le llevo el material, va. Y se va. Entonces llega una de mis amigas y me dice de que, oye, ya terminé mis pendientes, ¿en qué te ayudo? Y le digo de que, oye, ayúdame a llevarle cosas al familiar para que le realice la curación a su... No me acuerdo si me dijo que era su mamá o su papá, pero le dije el número de la cama que me había dicho el familiar. Entonces mi amiga va, recoge cosas para llevarle y unos minutos me dice de que, oye, ¿qué cama me dijiste? Yo, tal. Y me dice, es que no hay nadie ahí. Y yo de que, ¿cómo que no hay nadie? Y me dijo, sí, o sea, está el paciente ahí, pero no, el familiar que dices que estaba, no está. Y yo, ¿cómo? Y ya pues fuimos y no estaba. Y yo volteé con un enfermero y me dice el enfermero de que yo también lo vi. Entonces de que ese familiar nunca estuvo ahí. O sea, pero yo vi un señor así de carne y hueso, pues, que me pidió cosas, pero al parecer nunca existió. No, wow, no, yo no podría trabajar en un hospital, ¿eh? Definitivamente. Sí, es que como es nocturno, la mayoría es nocturno. Sí, no entonces pues, está difícil. Pero bueno, sí queremos agradecer a todos ustedes por todos los audios, por todos los mensajes que nos han mandado. De verdad, muchísimas gracias. Estamos bien felices de tener este club de trasnochados. Síganlo haciendo a través de nuestras redes sociales. Ya saben, ahí en Instagram, trasnochados-podcast. En TikTok estamos como Trasnochados el podcast. En YouTube, suscríbanse, activan la campanita, las notificaciones. Denle like, compartir para que crezcamos más este club de trasnochados, ¿no? Sí. Nos vamos, Luzma. Muchas gracias, doctor Wiron. Aquí agradeciéndote tu presencia y tus buenas anécdotas. Y por ser parte del Club de Trasnochados. Ya. La verdad, muchísimas gracias. Mucho gusto, Milton. Mucho gusto, Luzma. Gracias por la oportunidad al equipo de producción. La pasé padre, la pasé chido.
Y podemos continuar con más anécdotas. Más todavía. anécdotas, No, sí, y si tenemos tienen algo para gastrointestinal varios o lo que programas, sea, o alguna operación robótica. Nos faltó hacerle preguntas de cómo era el estudio, dónde está cerca con los pacientes o muy lejos. No, a mí me faltaron preguntas aquí, pero una pila. Pero ustedes también si tienen preguntas ahí nos ponen aquí abajito y Sí. ya después se las hacemos llegar al doctor y ya Sí. estaremos ahí Gracias. compartiendo también sus redes sociales, ¿no? Y no se les olvide que Trasnochados se transmite desde el Nuevo Galeón. Así es, para que estén al pendiente de todas las redes sociales porque tenemos muchísimas dinámicas. Aquí en Nuevo Galeón ustedes pueden venir a disfrutar, pero también pueden seguir todas las actividades que tenemos. Y además, bien importante, que nos sigan mandando los audios, que nos sigan mandando sus mensajes. O sea, esta retroalimentación que tenemos con ustedes para seguir haciendo crecer este club de trasnochados es bien importante para nosotros y los queremos mucho. Así Y que no bueno. se le olviden las dinámicas porque hay rifa de botellas. Ajá, y de muchas cosas. Y pueden venir aquí a Pueden tomar la venir botella. aquí a tomársela. Así es, O pues. igual se la pueden llevar a su casa. Eso. Como Y ver el ustedes programa. Sí, como Ver ustedes el quieran. podcast. Como ustedes quieran, háganlo, pero síganos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Ya saben, activen cada domingo, tenemos un episodio nuevo. Hoy estuvo aquí con nosotros el doctor, así que muchísimas gracias. Gracias, Milton. Yo, Luz Malimón. Este fue un episodio más de Trasnochados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.